Bueno, pues buenas tardes. Gracias por venir. Gracias también por invitarme a estar con vosotras y con vosotros este rato. Yo no vengo del mundo de los archivos y en el poco tiempo que llevo, pues enterándome de las cosas que hacéis, estoy, la verdad, que un poco alucinado, favorablemente. Por otro lado, por mis propias convicciones personales de un futuro incierto y complicado y con muy poca energía, pues creo que la función de la memoria de la humanidad va a ser mucho más importante todavía. O sea que os agradezco que nos tengáis a buen recaudo el tesoro de la memoria de la humanidad, porque la vamos a necesitar, no solo para la historia, sino para el futuro. Bueno, entonces a mí me toca hablar de una parte de la participación. Yo he trabajado mucho en psicología social aplicada a la intervención social y trabajamos los temas de participación. No desde el mundo del archivo, pero sí desde otros puntos de interés aglutinadores que pueden ser culturales, sociales o preocupaciones de los movimientos sociales o los movimientos alternativos o, bueno, un variado de lo que se mueve en la sociedad. Y dentro de lo que es los engranajes de la participación voy a hablar de uno en concreto que sería como una perla de las más maduras de la participación. Se podría hablar de otras cosas, pero como tengo muy poco tiempo, voy a centrarme en lo que es el grupo. El grupo, en el sentido más elemental, de reunión de varias personas dispuestas a hacer algo. Voy a hablar un poco de este engranaje central de la participación. Desde el punto de vista de vuestro trabajo, vuestro quehacer, pues lo podemos aplicar de muchas maneras. Por una parte, porque asistís a reuniones formales, por otra parte, porque podéis asociaros diferentes profesionales, aunque sea un grupo de 3, uno del archivo de al lado, otro de otra provincia, pero que tenemos conexión, o cuando estáis haciendo participación ciudadana, animar a que se formen grupos motores. Esta mañana oía una ponencia muy bella sobre los grupos motores con las personas de un barrio y profesionales y personas investigadoras que también participaban. Y esta idea, ¿no?, que creamos grupos de actividad, grupos de acción, que, digamos, las personas organizadas aumentan mucho su fuerza, su capacidad de influencia sobre la realidad. Entonces vamos a hablar un poco, yo voy a hablar casi de los grupos de lujo, o sea, como hasta dónde se puede llegar, hasta dónde se puede llegar. En el medio nos van a pasar pues muchas cosas no tan agradables. Voy a ver si esto me funciona. ¿Es bien? Vale. Bueno, esto representa algunos grupos que nos vamos a encontrar en la realidad. Este sería un grupo caótico, que como veis, pues hay una serie de fuerzas, trabajos, energía, que meten las personas, pero estas fuerzas se contraponen, se interfieren, se ignoran, a veces se suman pero no lo saben. Bueno, y la resultante colectiva de este grupo es una fuerza pues muy pequeñita, digamos, tiene poca capacidad de influencia sobre la realidad. Imaginaros pues la típica reunión de la comunidad de vecinos, que unos llegan tarde, otros ponen su propuesta, no hay ningún tipo de orden, cuando unos están proponiendo los otros están hablando. Bueno, pues ese sería el típico grupo caótico. Los grupos caóticos en general en la realidad pues tienden a desaparecer, excepto que estén dentro de una burocracia o una estructura más amplia y pueden sobrevivir 17 años sin problema. Pero, bueno,
Este es un tipo de grupo, no es el que vamos a tener como referencia. Vamos con el siguiente, que nos lo hemos encontrado también con mucha facilidad en la gente pues, que trabaja en grupos regularmente, que es el grupo tarde o temprano, acaba teniendo un conflicto, que acaba estructurando el grupo en subgrupos, en coaliciones enfrentadas, y llega un momento en que dedica más energía a, digamos, como a tener más fuerza que la otra coalición, que la energía empleada en lo que sería la tarea del grupo, ¿no? En fin, el objetivo para lo que el grupo, esta típica pues, asociación que nace para, yo qué sé, para animar un barrio, pero luego empieza a tener disensiones internas y acabas más preocupada por pegarte con la otra parte que en hacer tu tarea. Esto tiene el inconveniente de que suelen dejar una huella larga, o sea, los grupos conflictivos dejan una sombra larga y desanima mucho, digamos, a la comunidad. No cree en los grupos, dice, bueno, es que es perder el tiempo, es ir a pelearse, etcétera. Aquí solo anotar una cosa en la que no me puedo extender, que muchos de estos conflictos no son verdaderos conflictos de intereses, sino que son errores, son, vamos a decir, conflictos tontos. ¿Por qué subrayo esta palabra de tontos? Porque cuando estás en un conflicto de estos nunca pensarás que es tonto. Piensas que es más importante que la Tercera Guerra Mundial, lo que te han hecho en el departamento, en el otro lado, tal, pero muchas veces son pues, conflictos de que somos seres humanos, los seres humanos pues somos corticos, así en general, y damos de sí lo que damos de sí. Y tenemos miedo, nos enfrentamos a cosas que no son los verdaderos enemigos, en fin, estas cosas pues nos pasan. Luego tendríamos este tipo de grupos, que serían grupos ya aditivos, que son grupos que... todavía no he preguntado si se me oye bien. Ah, vale, perfecto. Es que casi no os veo. Bueno, entonces en los grupos aditivos ya la cosa cambia porque están alineadas las fuerzas, los trabajos, las energías y la resultante, como veis, pues ya es significativa, la resultante colectiva y con norte, ¿no? Pues es el típico grupo que tú sabes más de tecnología y nos echas una mano, tú sabes más de relaciones institucionales y te especializas un poco más en ello, tú eres más, pues como de traer ideas y todo esto y también, y vamos sumando y bueno, entonces empieza la cosa a cambiar bastante. Y por último, como he dicho que íbamos a hablar de los grupos de lujo, vamos con este grupo, que es el que pretendo y por el que quiero animaros, ¿no? Que serían los grupos sinérgicos o multiplicativos o así, ¿no? Esto ya es otra cosa, porque si os fijáis, digamos, metemos una fuerza, pero las fuerzas se acoplan de tal manera a través de la interacción que lo que sale es más que la suma de las fuerzas que hemos metido. Es como nos da un resultado que está a otro nivel, que es más que la suma, es otra cosa, otro nivel. Entonces, estos grupos no son fáciles, pero tampoco son extremadamente difíciles, ocurren, y cuando ocurren no querríamos volver atrás. O sea, la gente que ha podido trabajar en equipos o grupos o comisiones o aglomeraciones o subcomisiones, en fin, lo que sea, de algún tipo de agrupación humana con este tipo de interacción, sabe el poderío que da. Da dos resultados importantes, estos grupos sinérgicos. Uno sería un buen trabajo, una buena capacidad de influencia. Depende de a lo que te dediques, si estás en educación, pues un buen trabajo es tener una escuela que funcione bien, que haga que la gente crea más en sí misma, que crea en el conocimiento, que se ayude mutuamente para aprender, tal. Si estás en una biblioteca comunitaria, pues que, yo qué sé, pues que haces animación a la lectura, que se hace mejorar el tipo de lectura de la comunidad, que digamos que la gente utiliza más los conceptos que la humanidad ha inventado, lo que sea, ¿no? O sea, por un lado mejoramos nuestra capacidad de trabajo y por otro lado, y esto es muy importante porque en la teoría de la empresa esto está un poco despreciado, digamos estos grupos nos dan una vida interesante.
Iba a decir primero que nos da un buen rollo, pero queda muy pequeñito eso. No, nos dan vida interesante. Cuando has tenido esta oportunidad de tener este tipo de grupos que son capaces de inventarse proyectos, de mover la realidad, de manejar los hilos, en el buen sentido, ¿no? Para las cosas para las que se quiere hacer, pues cuando has tenido la oportunidad de probarlo, pues sabes que en solitario no es tan interesante trabajar. Esto te disminuye los miedos, te aumenta el poder, aumenta la colaboración, la ayuda mutua, aumenta la inteligencia colectiva, en fin, que es un chollo. Entonces, vamos a hacer un pequeño sondeo, que es cuántas personas en vuestra vida, puede ser profesional o no, habéis conocido un grupo de estos que te da ideas, que te hace sentir mejor y que te da más alcance a lo que quieres hacer. Levantar la mano. Más de un 40, 50%. Ven, queda demostrado científicamente que estos grupos existen. Y os animo a que cualquier tarea que queráis emprender, pues hay que ir a por ello. Aunque sean, imagínate que tienes un trabajo solitario, que no lo sé, pues asóciate con otra persona solitaria que está en otro lado y hacemos un tipo de estructura de grupo que llamamos trípode, ¿no? Que es aquí, aquí, aquí. Pero ya tenemos una pequeña grupo base. Y esto para casi cualquier cosa que quieras hacer, tanto profesional como en la vida, pero para estos tiempos que me ha parecido oír respirar, al menos en la preparación de este congreso, ¿no? de dinamizar, de tener creatividad, de hacer que este conocimiento acumulado sea más vivo y sea más participativo, pues tenemos que inventarnos un montón de cosas, porque unas están escritas, pero otras hay que inventárselas. Y es mucho más fácil inventársela en grupo y mucho más interesante. Quisiera decir también placentero, pero voy a decir interesante porque incluye, pues sí, porque de vez en cuando tenemos alguna tensión. Bueno, o sea, la colectividad tiene muchas ventajas y algún inconveniente, pues, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues nada, vamos a ir a coger la lupa y a ver un poco como nada, lo que es visitar a través de la mirilla algo de cómo funcionan estos grupos. Aunque tirar de la experiencia propia, que ya más de la mitad habéis levantado la mano, luego tirar de experiencia propia porque ya, pues ahí están una de las claves. Si tuviéramos un poquito más de tiempo, recogíamos, bueno, a lo mejor lo hago luego, recogíamos alguna de esas claves. Vale. Bien, vamos entonces bajamos el nivel. Antes estábamos viendo estructuras abstractas, así en estado puro nunca se encuentran, suelen estar mezcladas, pero bueno, para hacernos una idea. Ahora vamos a mirar casi una reunión de trabajo y vamos a ver qué es lo que ocurre. Y vamos a tratar de responder a una pregunta así sencilla, que es ¿por qué cuando nos juntamos en grupo o callamos o discutimos? Y ya está. Estos son nuestros programas habituales. Para entenderlo un poquito mejor, no porque sea malo discutir, desde mi punto de vista es mucho mejor discutir que callarse, pero bueno, se pueden hacer más cosas que discutir y esto es lo que vamos a ver con este pequeño esquema. Aquí, para contestar a esta pregunta de por qué callamos o discutimos, he señalado 5 tipos de interacción que vamos a ver en un grupo normal. 5 tipos. Una sería la interacción nula, pues que es que, pues que se participa poco o que es una reunión extremadamente vertical. La nula como tal no existe, pero podemos acercarnos a la nula, ¿no? Que es poca actividad, poca participación, poca horizontalidad, poca corresponsabilidad. Bueno, pues eso, digamos, sacarle poco jugo al grupo. Algunas instituciones son así, pero las instituciones, digamos, de vanguardia o las que proponen cosas no pueden ser así, no pueden ser con interacción nula. Tiene que haber interinfluencia, ¿no? Para poder tener las sinergias que se necesitan. Bien, luego está el tipo de interacción que vamos a llamar psicótica, que es
generalmente cuando tenemos ira o enfado, cabreo, tal, o mucha intensidad emocional, siempre un poco negativa, pues la interacción psicótica se define porque tú dices cosas que yo no integro y yo digo cosas que tú no integras. Son como dos ruedas locas y todo el mundo las hemos experimentado. Digamos que no es una buena compañía para el grupo, digamos, la emoción negativa fuerte. La ligera puede ser, pero la fuerte no, y especialmente la ira. ¿Por qué? Porque la ira desconecta el neocórtex, el lóbulo frontal. Y en el lóbulo frontal es donde se procesa el pensamiento complejo, que es lento y costoso, pero es de lo mejorcito que tenemos. No es lo único, pero es de lo mejorcito que tenemos. Y cuando tenemos ira, la ira es una respuesta automática que la naturaleza nos ha dotado para que seamos personas rápidas de reacción, pero no para que analicemos la obra de Kant. No, o sea, para eso la ira no vale, vale para otras cosas. Bueno, entonces cuando estamos muy enfadados y tal, pues no da más de sí la cosa. Lo hemos podido comprobar también en algunas reuniones, que cuando tenemos así ya mucho enfado. También esto pasa lo podéis comprobar en las discusiones de pareja, cuando estáis muy cabreados, ya veréis que el número de neuronas que funcionan a la vez pues son más bien pocas. Tú siempre, yo nunca, tal, ese tipo de simplificaciones, pues que... Bueno, vamos con la tercera, porque esta es la que quiero que recordéis, y si me encuentro con alguna de vosotras dentro de 2 años, os preguntaré por esta tercera. Esta es la que hay que acordarse, la oposición sistemática. La oposición sistemática es un tipo de de interacción que se da en los grupos normales. Y no hace falta que estén enfadados. Si están enfadados, ocurre más todavía, aunque sobre todo ocurre la psicótica, sino en grupos normales, majetes. Simplemente estás con 3 amigas pensando el regalo de jubilación de una de vuestras compañeras y vais a ver que sale la oposición sistemática. Vamos a definirla como una interacción a partir de la cual, si alguien dice A, enseguida alguien del grupo dice no A. Ya está. Pues le podríamos regalar, yo qué sé, un reloj de arena. Y alguien pues dirá, vaya cursilada. Ya está. A, no A. Ya lo tenemos. Vamos a examinar con lupa esto, porque luego muchas técnicas de grupo se basan en disminuir el efecto de esta interacción. Que es, yo propongo lo que sea, cualquier idea, pues para un programa de animación comunitaria o lo que sea, cualquier cosa que proponga, enseguida alguien del grupo, ojo, no penséis en esa persona opositora que se opone casi siempre, que también las tenemos, sino cualquiera, además de esa persona, pero cualquiera, nos ponemos en modo no A con mucha facilidad. ¿Y por qué pasa esto? Hay muchas razones, pero vamos a explicar las más sencillas, ¿no? Para decir A, que es qué regalo hacemos a esta compañera que se jubila, o de qué manera vamos a promocionar este programa o esta idea, o cómo vamos a resolver este marrón que se nos ha caído la subvención, para decir A, es decir, poner una propuesta encima de la mesa, hace falta, hemos puesto ahí, 100 unidades de esfuerzo. Esfuerzo cognitivo. También otros esfuerzos de arriesgar un poco, de que no me evalúen mal, etcétera. Pero bueno, esfuerzo cognitivo sobre todo, que es donde no hay idea, poner una idea. Y una de las cosas que nos gusta a los seres humanos, porque somos seres sociales, y somos hijos e hijas de los que han sido más sociales. O sea, si había alguna social por ahí, pues hace 17.000 años, pues se quedaba detrás de un arbusto y se iba solo, el grupo se iba y le comía un puma y no se reproducía. Entonces somos hijas e hijos de los que le gustaba el lío, ir en grupal, que todavía lo estamos experimentando. Nos queda con el permiso de Netflix, nos queda todavía una inercia de que nos gusta lo grupal, la gente, el lío. Bien,
Una de las motivaciones que tenemos los seres humanos, una es existir, pero la otra es la existencia social. Entonces, fíjate, cuando tú dices A, que te cuesta 100 unidades de esfuerzo, el grupo te regala 25 bonos de significación social. Te mira y dice, anda, mira, qué buena idea la de Margarita. O como dijo Margarita, tal. Bueno, yo veo pegas a lo que ha dicho Margarita. Bueno, el caso es que existimos por valor de 25 bonos. Pero cuando tú dices no A, y no A es o una crítica o sin más una evaluación negativa. Con 10 unidades de esfuerzo como mucho, por ejemplo, si yo digo, vamos a intentar que las personas nuevas sientan el proyecto como propio, pues yo puedo decir, como veis es una tarea, es una idea complicada de desarrollar. Entonces, ante eso, yo puedo decir, pues la verdad es que me parece un poco utópico. Ya está, te puedes ir a dormir la siesta, 10 unidades de esfuerzo, como mucho, 20 bonos de significación social. Porque la persona que ha dicho la idea dice, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Cómo es que no lo ves? Tal. Ya tomas protagonismo. Todo esto ocurre, vamos a decir, un poco inconscientemente. No es que seamos tan rácanos, pero ocurre que queremos existir y tienes dos opciones. Decir el regalo de la compañera que se jubila o decir la pega del regalo que ha dicho la anterior. Y eso es un automatismo. Y ojo, no es malo, porque en otro momento, hoy casi no nos va a dar tiempo a verlo, pero veremos que las críticas nos pueden venir muy a favor. Pero por ahora simplemente quiero decir que es un tipo de interacción que sale y tiene alguna ventaja, puede haber una mejora dialéctica a base de idea, pega, idea, resolución de la pega, idea, tal, puede haber una mejora dialéctica, pero también tiene inconvenientes, que es que las ideas tienden a polarizarse, tienden a simplificarse a partir de sus opuestos. Digamos, el grupo organiza la producción a partir de la división y oposición. Y esto nos ocurre, da igual, estás hablando de una película y te va a pasar. O sea, esto es un fenómeno automático sin mala intención. También se puede hacer con mala intención, se puede manipular una agenda para que pase esto más, pero no, nos ocurre sin malas intenciones, sin más. Entonces, ya digo, no es malo, porque para mí lo verdaderamente malo en la realidad es Telecinco, es decir, gente callada, que no dice nada, y una sociedad aislada en su casa, con luces en penumbra y sin hablar. Eso es para mí el verdadero problema. Que se discuta no me parece un problema, pero perdemos algunas cosillas. Entonces vamos a ver otros dos tipos de interacciones a las que tenemos acceso y los grupos a veces espontáneamente las hacen, pero son un poquito más costosas. Hay que prepararlas técnicamente o favorecerlas. A veces es por madurez de grupo, pero por ahí es muy difícil llegar, que es que tengas una visión colectiva. Tengo una crítica de la idea que has dicho del reloj de arena, pero creo que ahora no procede. O sea, hay que tener mucha visión colectiva para no decir eso teniendo la crítica así en la mano, ¿no? Entonces, vamos a ver otros dos tipos de interacción. Esa sería la siguiente, que es la interacción por adición, que es a una idea A le sigue una idea B, ya está. Por ejemplo, vamos a hacer la semana de, yo qué sé, del agua. Pues podemos, yo qué sé, observar los registros de la lluvia, idea 1. Idea 2, vamos a hablar de las humedades de nuestra infancia. Idea 2. Como veis, la idea 2 no se opone a la idea 1 y ya está. Aún así, cuando estamos en el debate por defecto, que es el que tenemos en casi todos los grupos, debate que por cierto viene de debate de béisbol, vamos, de debate de batuere, de golpear, de batalla. Bueno, decía que aún así, aun teniendo una A más B, es relativamente fácil decir que A es mejor que B, cuando no procede, que es no, tenemos dos ideas, una los registros de la lluvia y otra las humedades de la infancia. Son dos ideas, pero
esta idea, fijaros que de fondo está Darwin, ¿no? La idea está de la pugna de las especies, de la competición, versus otra bióloga, que por cierto deberían haberle dado el premio Nobel, que se llamaba Lynn Margulis, que era la cooperación. O sea, ¿cuál es la fuerza dominante, ¿no? ¿La competición o la cooperación? La vida, esto lo demuestra tanto Lynn Margulis como Lovelock, la vida como organismo complejo que ha ido desarrollándose en complejidad y creciendo, tiene que ganar la colaboración. La competición existe, pero no es la fuerza principal, porque la competición hace que al final gane una plaga y la plaga se come su alimento y desaparece. Para la complejidad del ecosistema necesitamos que las cooperaciones sean un poco más fuertes que las competiciones. En general son muchísimo más fuertes. Bueno, eso es lo que explica Lynn Margulis. Bueno, esto lo tenemos ahí de fondo, ¿eh? De fondo es los seres humanos, es más, las especies vivas para sobrevivir, que tenemos que hacer sobre todo competir o colaborar. Y esto al final aterriza en el grupo. Y justo de lo que vamos a hablar es algunas formas de poder colaborar. Vamos con la siguiente interacción. Bueno, os ha quedado una colaboración sencilla, es esta, que A le sigue B. Y esto le da al grupo muchas posibilidades, porque hay muchas veces el grupo tiene que hacer trabajos. Por ejemplo, tenemos que hacer un manifiesto a favor de la cultura. Entonces, pues yo puedo decir una idea y yo matizarla, discutirla hasta morir. Pero es que un manifiesto tiene 7 ideas sobre la cultura, ¿no? Por decir. Entonces necesito A, B, C, D, E. O sea, necesito algo más. Entonces, en el grupo de debate libre, que es el sistema espontáneo, nos vamos a escorar al A no A. Pero de vez en cuando tenemos que empujar el A más B, que ya veremos que hay elementos técnicos muy sencillos, ¿no? Esta mañana mencionaban uno que conoceréis la mayor parte de las personas que estáis aquí, que tienen muchas posibilidades, que es la tormenta de ideas, pues es un ejemplo sencillo, pero requiere unas reglas ya no sale sola, o sea, una tormenta de ideas no sale sola, hay que ponerse en modo tormenta de ideas. Bien. Y por último tenemos la interacción por multiplicación, que aquí es donde se ve que una sola persona tiene menos capacidad que dos en interacción. Porque aquí a mí se me ocurre la idea C gracias a que tú has dicho la idea A. O sea, tu idea A mueve la mía C. Y si tú no dices la A mí no se me ocurre la C. Eso es lo que veis en ese esquemita, ¿no? Que es mi recorrido habitual sería la línea punteada sobre esa pregunta, pero tu idea A me fuerza una ruta cognitiva distinta, que me hace encontrar la idea C a la que yo no habría llegado sin tu idea. Esto es lo que hace que el grupo pueda ser sinérgico, que el grupo es mucho más que la suma de las aportaciones, porque nos permite las multiplicaciones. Y muchas multiplicaciones salen solas, son automáticas también, pero a veces hay que ir a buscarlas. Y eso lo vamos a buscar con otro concepto que voy a comentar ahora en breve, que es el de la construcción colectiva. Pero, o sea, como que hay que hacer un poco de esfuerzo, hay que poner todo el pensamiento complejo a favor. Bueno, entonces tenemos estos 5 tipos de interacciones, nos va a salir el nulo, sobre todo porque hay miedo, o porque tengo vergüenza, o porque hay una estructura muy vertical, o porque no hay costumbre de participar, o lo que sea. Bueno, hay muchas razones por las cuales. Luego, de forma automática, a una parte del grupo le va a salir el A no A. Ojo, no siempre a las mismas personas, sino que todas las personas tenemos esta incitación al no A. Y luego tenemos estas otras dos, que son la adición y la multiplicación, que hay que favorecerlas un poco. Voy a poner un ejemplo para que lo veáis de una técnica muy sencilla, ¿no? Imaginaros que yo le pregunto ahora al grupo, aquí, le pregunto algo así como nuevas tendencias en el mundo del archivo. Entonces, si se lo pregunto en el formato normal,
pues esperaríamos un rato. Como el grupo es muy grande, pues un poquito más de rato. Como además no hemos tenido costumbre en estos, pues de participar, sería un poquito más, pero en fin, aún así, antes de 40 segundos ya alguien daría una idea. Y luego con mucha facilidad diríamos, bueno, eso no está tan claro, ¿eh? Desarrollo tecnológico, bueno, eso no. En fin, yo veo matices. Enseguida saldría el NOA. Pero si hacemos una técnica sencilla que se llama reflexión previa, que es, oye, que quiero preguntaros esto. Vamos a pensar 2 minutos cada uno en su cuaderno. ¿Qué tendencias estáis viendo en las metodologías o en el quehacer de las personas y de los sistemas de archivo? Y ahora, han pasado 2 minutos, se lo pregunto al grupo y tengo, en un grupo como este y en un ratito como esto, tendría facilísimamente 8 ideas. Con un poquito más de esfuerzo y un poquito más de tiempo, este grupo me da 32 ideas facilísimamente. Pero hemos necesitado esa pequeña aportación técnica para sacarle al grupo mucho más, porque si no el grupo va a hacer lo otro, que es, como no sé bien lo que ha preguntado, ¿qué es eso de nuevas tendencias? No sé. Bueno, que hable otro y así me entero. Y entonces ya habla otro y ya a su vez, como es más fácil pensar las pegas que pensar los desarrollos, pues ya se ha polarizado. Estoy exagerando un poco, pero simplemente para que veamos que esto no va a pasar, no porque seamos malas personas, sino porque son, digamos, termodinámicamente más sencillas estas estructuras, por eso salen más, mientras que la construcción colectiva es un poco más complicada, aunque es muy interesante. Bueno, esto que pongo aquí es una simplificación absoluta y no es correcto del todo, porque la construcción colectiva también asume las oposiciones y las comparaciones. Pero bueno, simplificando, para hacer un poco así como de promoción de la construcción colectiva, el debate clásico, que es el que sale solo, pues se centra sobre todo en A no A y A mejor que B. Es decir, o críticas a la idea o ideas que compiten. Mientras que la construcción colectiva se centra más en A más B y en A implica C, que es C, se me ha ocurrido, por A. Esto está exagerado porque la construcción colectiva también tiene procesos dialécticos, por eso podemos incluir el A no A y también el A mejor que B. Pero bueno, era por simplificar, que es, para que lo tengamos así facilín en la cabeza, pues... Bueno, entonces vamos a hablar un poco de un modelo de construcción colectiva. Recordar, estamos hablando de lujo, porque luego sí, tenemos egos, somos torpes, nos picamos por una cosa que ni siquiera había que picarse. En fin, todo eso nos va a pasar en los grupos. Pero hoy vamos a hablar de los de lujo, a los que se puede aspirar. A veces salen solos, pero es mejor construirlos. Bueno, pues este es un modelo que es conocido, que es el modelo de Bono de los tipos de pensamiento. Este es un modelo de lujo, ¿no? Que es el grupo puede hacer un montón de cosas. Normalmente lo que pensamos es que el grupo tiene un pensamiento, pero de Bono dice, no, hay diferentes tipos de pensamiento y cada pensamiento tiene una lógica distinta y algunas lógicas conviven mal. Generalmente, por simplificar, el pensamiento creativo convive mal con todos los otros. Porque el pensamiento creativo es un pensamiento hipotético, es un pensamiento embrionario. ¿Qué pasa cuando yo digo una idea no madura, embrionaria, que tiene potencial, pero yo estoy en un grupo de debate? Que me la aplastáis por inmadura, no por mala. Porque se me ocurren 1000 críticas a una idea bebé. Pero a veces el grupo, para desarrollar su pensamiento creativo, necesita poner incubadoras a las ideas bebé. Ideas que son un poco utópicas, que no son maduras, pero que pueden abrir una brecha nueva en la realidad. Pero acaban de nacer, no le puedes pedir la madurez. Y para eso ya hace falta pactos técnicos en el grupo, porque si no, pues va a salir alguien diciendo, bueno, es que eso la gente no va a responder.
Eso de los archivos populares, ¿qué quieres que te diga? Yo lo hice en mi pueblo y no funcionó. Ya, la idea es buena, no es madura. Bueno, creo que sí, que aquí tenéis un montón de experiencias de ese estilo, ¿no? De cómo usar los archivos pues, para movilizar una sociedad, pero no son ideas fáciles. Y sobre todo cuando nacen no son maduras, no pueden serlo. Entonces el grupo de debate se carga las ideas embrionarias y esto es una pérdida de la inteligencia colectiva. Entonces De Bono dice, no, si también está muy bien el pensamiento crítico, el que saca las pegas, ya lo hemos puesto ahí también. Está bien, porque si yo voy a sacar un documento, un panfleto del Servicio Popular de Archivos y quiero darlo a conocer al pueblo, pues antes de llevarlo a la imprenta, dejárselo a 2 o 3 compañeras para que lo miren y digan, oye, que el teléfono este es el antiguo, no es el nuevo. O sea, para que te den las críticas antes de que... O sea, que las críticas vienen bien, pero no vienen bien en cualquier momento. ¿Por qué salen ante las críticas? Porque cognitivamente son más fáciles. Es verdad que hay algunas críticas que son muy difíciles, pero la mayor parte de las pegas, por decirlo así, son mucho más fáciles que las ideas. Y más todavía que el desarrollo de las ideas embrionarias. Bueno, entonces De Bono lo que dice es, tenemos diferentes pensamientos que valen para cosas distintas. Las críticas valen para mejorar las ideas, pero no para que nazcan. Para que nazcan las ideas necesitamos el pensamiento creativo. Y el pensamiento creativo no es lógico, no tiene que nacer con la corrección, tiene que nacer con la exploración, con la provocación cognitiva. Y eso en el debate libre, el debate espontáneo, que es el que hacemos normalmente si no usamos técnica, pues no sale. No sale porque, por ejemplo, el pensamiento creativo... A ver si esto lo he puesto... Sí, el pensamiento creativo tiene una regla cognitiva que es un poco antiintuitiva, que es la suspensión temporal del juicio, que es no puedes evaluar la idea según nace. Imaginar que yo digo una idea loca, que es que los archivos solo tengan vida nocturna. Vida nocturna. Entonces, lo que te pide el cuerpo es decir, vaya tontería, no hay luz, no se pueden ver las cosas, etcétera. Pero con el pensamiento creativo no. Con el pensamiento creativo vamos a asociar cosas. ¿Qué ocurre por la noche en los archivos? ¿Podríamos tener una noche de archivos? ¿Se podría decir que hay una historia de la oscuridad de los archivos? Bueno, pues por ahí puede haber... Esta mañana aparecía, ¿no? En una de las ponencias era lo silenciado, ¿no? Gracias. He cogido lo de la noche, que no es una idea totalmente viable, y ya me la estoy llevando a un sitio diferente. Uy, ¿qué he hecho? ¿Qué ha pasado aquí? Entonces, esta suspensión del juicio, que es no puedes valorar durante un rato, es una cosa intuitiva, porque nuestro cerebro es un mecanismo, digamos, que está hiperpreparado, no así la inteligencia artificial, para tomar decisiones. Y se dota de un mecanismo que vamos a llamar de valoración automática. Yo oigo una idea y ya mi cerebro ha dicho, vaya tontería. Yo quería respetar y escuchar, pero mi cerebro ya me ha dicho, vaya tontería. O sea, ¿por qué? Porque tu cerebro valora todo. Si profundizáramos en esto, verías que valora en relación a la supervivencia, la reproducción, la cohesión vital. Tiene muchos automatismos. Es lo que sería como el procesamiento emocional de las ideas. Y tiene sus propias reglas. Pero para el pensamiento creativo hay que decir, ahora no vale. Imaginaos que yo os pidiera una tormenta de ideas, que no os voy a poder pedir, una tormenta de ideas sobre, digamos, programas vanguardistas que podríamos hacer con los archivos. Aquí le estaría pidiendo al grupo que no sea totalmente viable, totalmente maduro. No, le voy a pedir al grupo que explore. Y hable de, yo qué sé,
los fritos de los archivos. ¿Qué es lo que se refríe en un archivo? No sé lo que quiere decir esa idea, pero tiene buena pinta. Bueno, o sea, el pensamiento creativo no valora tan pronto, se deja llevar. Esto, desgraciadamente, es patrimonio. ¿Patrimonio? No, eso no está bien dicho. Tiende a ser muy usado en algunas empresas para comernos el tarro y para darnos cosas que no necesitamos. Y menos, pero no nada, en las instituciones públicas. Pero de verdad que lo que estoy diciendo no es esoterismo, son técnicas para optimizar la inteligencia colectiva, que es patrimonio de la humanidad, no solo de las empresas. Y estas son técnicas que se hacen en empresas y en fuera de empresas, y las podemos hacer. Hay muchas y muy bonitas, las técnicas creativas. Pero también podemos hacer el pensamiento operativo. El pensamiento operativo es un pensamiento que al debate libre se le da fatal, que es, ya tengo una idea interesante, una idea bebé interesante, pero ahora tengo que llevarla a tierra, tengo que viabilizarla, tengo que desarrollarla para que sea capaz de llevarla a cabo. Ya los brillos de la creatividad ya no los tengo, ahora lo que tengo que hacer es concentración, tal. La crítica me está pidiendo todo el rato, me está pidiendo salir, ya, pero es que ahora tenemos que dedicarnos a esta que es una muy buena idea, vamos a ver cómo la podemos desarrollar. Y ya nos la cargaremos, si es necesario, con el pensamiento valorativo, ya nos la cargaremos al final, pero ahora vamos a hacerla madurar. Y como veis, el grupo está en otro territorio, porque ya no es mi idea contra la tuya. La diferencia en la construcción colectiva es que yo, cuando es mi idea contra la tuya, si yo tengo una pega de mi idea, no la digo. Y si tengo una ventaja de la tuya, también me la callo. Pero con la construcción colectiva, que es tú y yo construimos una idea, yo puedo decir las pegas de mi idea y puedo decir las ventajas de la tuya. Optimizamos. Hay toda esa información que se queda en la oscuridad, la podemos usar. A cambio, en vez de pensar qué majete soy y que soy el mejor, es qué majete en mi grupo. Lo que podríamos llamar la autoestima colectiva, que da mucho más juego, por cierto, porque en el fondo los seres humanos pues queríamos estar acompañadas. Pues nada, vamos a terminar con la última, que es algunas técnicas para que veáis que algunas no son nada complicadas. Reflexión previa, ya hemos dicho que piensa 2 minutos antes de hablar, pero organizadamente, lo dice la persona moderadora. Espera, vamos a pensar 2 minutos. 2, cuchicheo, que es más motivadora, tiene sus inconvenientes, pero también tiene sus ventajas. Cuchicheo es lo mismo, pero hablando de 2 en 2. Esta la habríamos hecho aquí. Venga, hablar con la persona de al lado, que así no hay que mover sillas ni nada. División en grupos, esta es muy conocida. Grupos pequeños, ¿por qué? Porque la participación en grupos pequeños es mucho menos costosa que el grupo grande. Y varios grupos en paralelo pueden producir muchas cosas. La tormenta de ideas, ojo, que no es un jueguecito, es la llave del pensamiento creativo. Incluso haciéndola mal ya es muy buena, pero encima se le puede hacer muy bien la tormenta de ideas y ya es la bomba. Porque la tormenta de ideas la podemos hacer multiplicativa, que es no solo pienso yo mis ideas, sino de las tuyas saco alguna idea para una nueva que yo no había pensado. Y ponemos el debate libre porque sale solo. El debate libre siempre es una técnica que podemos hacer. Tiene una ventaja que es que como tenemos más costumbre cultural. El debate libre es dar un tema y decirle al grupo que hable, que es lo que hacemos normalmente. Por defecto es esta. Y iba a poner, pero no la he puesto, pero ya que la he anunciado, la técnica de los diferentes pensamientos. Es una técnica muy compleja, pero cogida solo con un poquito ya es muy buena. Pues nada, ánimo a montar grupos, grupúsculos, pequeñas comisiones, lo que podáis, porque en grupo la vida es mucho mejor. Y de vez en cuando pues nos sale alguno mal, pero cuando te han salido bien ya no quieres volver atrás. Y muchas gracias por guardarnos la memoria del conocimiento de la humanidad. No de todo, pero sí del conocimiento escrito, filmado, etc. Gracias.